Introducción a la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago es la primera de un grupo de epístolas comúnmente llamadas las Epístolas Universales, que incluye a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Han sido designadas como universales en el sentido de que no fueron dirigidas a ningún individuo o iglesia en particular, sino a la iglesia en su totalidad. Esta epístola no está especialmente dedicada a adoctrinar acerca de cuestiones teológicas, sino a exhortar a los creyentes a que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En consecuencia, la redacción se caracteriza por el énfasis que pone en los diversos aspectos sobre los que debe basarse la conducta cristiana. Esta carta de Santiago comienza diciendo: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. En cuanto a la aparente contradicción entre el nombre que lleva esta epístola y el nombre con el que inicia la carta, es relevante mencionar que la Biblia se refiere habitualmente a Santiago con el nombre de Jacobo. La explicación a esto es meramente idiomática. El nombre Jacob es procedente del hebreo Jacob, que posteriormente pasó al latín como Jacobus, derivando así en una gran diversidad de nombres propios en las distintas lenguas europeas al extenderse el cristianismo, como lo fue Jacobo. Ahora, al ser uno de los autores de la Escritura, se canonizó a Jacobo como San Jacobo o en latín Sanctus Jacobus, cuyo compuesto derivó en Sant Jacob, que finalmente resultó en una sola palabra, Santiago. Es así entonces que Santiago es simplemente un nombre derivado del hebreo Jacobo. Una vez aclarado este punto, volvemos al primer versículo de la epístola que leímos anteriormente. Como podemos notar, la carta identifica claramente a un hombre llamado Jacobo como el autor. Pero este saludo no aclara con precisión quién era este hombre, ya que 5 hombres diferentes en el Nuevo Testamento, incluidos 2 de los 12 discípulos de Jesús, se llamaban Jacobo. Pero solo 2 de estos 5 hombres habrían tenido suficiente autoridad en la iglesia primitiva para escribir una carta como esta. El primero de estos 2 fue Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Pero según Hechos 12:2, este Santiago fue martirizado bajo Herodes Agripa I alrededor del año 44 después de Cristo. Y hay razones para creer que el libro de Santiago fue escrito después de la muerte de Herodes. Entonces es muy poco probable que Jacobo, el hijo de Zebedeo, fuera el autor. El segundo Jacobo era el hermano menor de Jesús, quien también fue líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Este Jacobo fue, con mucho, el más destacado de los 2 y al que la mayoría de los teólogos han atribuido la epístola a lo largo de los años. Santiago o Jacobo era hijo de María y de José, por lo que él fue un medio hermano del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, versículo 55 dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Como se menciona en Juan capítulo 7, versículo 5, al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, sus hermanos no creían en él. Pero llegó el momento en que Santiago llegó a tener fe salvadora en Jesús como su Señor, y posteriormente se convirtió en dirigente de la iglesia en Jerusalén. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, encontramos que presidió el Gran Concilio de Jerusalén, y en Gálatas 2:9 Pablo lo llamó una de las columnas de la iglesia. Se cree que esta carta fue una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento, y se ha establecido su fecha de escritura alrededor de los años 45 y 50 después de Cristo. Ahora, es posible considerar 2 versículos como claves en esta epístola de Santiago. El primero de ellos lo encontramos en el primer capítulo, versículo 22, donde dice: Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el segundo lo encontramos en el capítulo 2, versículo 20, que dice: Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es así como podemos notar que la epístola de Santiago trata sobre la ética del cristianismo y no sobre su doctrina. El escritor iba a centrarse en el aspecto práctico, pero sin apartarse del tema de la fe. Evidentemente, Santiago era un hombre muy práctico. Él estaba animando a los judíos creyentes a vivir con sabiduría proveniente de lo alto, y su deseo era que ellos fueran obedientes sin reservas a la palabra de Dios, y así pudieran soportar las pruebas